de hoy los compañeros lo desarrollarán, robando un par de minutos de la atención de ustedes, sino una serie periódica de clases especiales abiertas a todo público, como la que estamos ofreciendo hoy aquí. Les anticipo simplemente un detalle y entro de lleno en tema. Muy pronto ustedes van a recibir información sobre el cronograma de las siguientes masterclasses que tenemos de aquí hasta fin de año sobre distintos tópicos, sobre distintos temas específicos de estas disciplinas que a ustedes y a nosotros nos apasionan. Y la verdad, espero encontrarles allí también y va a ser un gusto compartir humildemente lo que uno va cosechando como conocimiento a lo largo de tantos años de volcarnos a esta actividad. Dicho esto, entonces, si les parece bien, vamos a entrar de lleno en la propuesta del día de hoy. Después de todo, ¿sirve para algo el tarot? ¿Y cuáles son, de ser así, sus fundamentos parapsicológicos y metafísicos? Permítanme, en primer lugar, hacer dos pequeñas observaciones. La primera de ellas, nobleza obliga, que lo que yo voy a compartir con ustedes es mi experiencia personal con el tarot, después de tantos años, 40 años, de dedicarme a esta disciplina, paralelamente con otras también. Lo que he cosechado en las consultorías personales y lo que he cosechado en la formación, tanto virtual como presencial, de grupos en distintos países. Por lo tanto, esta mirada de ninguna manera trata de imponerse con un equivocado solipsismo, como excluyentes de otras formas de entender el tarot. Es, insisto, nuestra experiencia volcada, reflexionada, compartida y pensada, quizás grupalmente, sobre nuestro propio camino y nuestro propio trabajo. Esta es la primera observación. La segunda observación tiene que ver con el título de esta masterclass, porque en honor a la verdad, debo admitir que su objetivo era fundamentalmente disruptivo. La pregunta de, después de todo, ¿sirve para algo el tarot? No nos encontraría aquí hablando de tarot, si no fuera de que estamos absolutamente convencidos de su utilidad, de su excelencia como herramienta para el autoconocimiento, no solo de nosotros mismos, de nuestro carácter, nuestra personalidad, sino de nuestras potencialidades latentes. Vamos a volver varias veces en los próximos minutos sobre este concepto del trabajo y desarrollo de las potencialidades latentes y de lo que podemos transmitir a los demás a través del trabajo con el mismo. Hay distintas formas de pensar el tarot. Muchos y todas las opiniones son respetables y todas las miradas son aceptables, aunque no necesariamente compartibles en un 100%, muchos entienden de que el tarot es básicamente una expresión de la intuición especial y particular del ser humano. De la misma manera hay muchos que por el contrario sostienen que el ejercicio del tarot, tanto en lo personal como con terceros, demanda inevitablemente subordinarnos a aprendizajes esquemáticos, sostenidos en el tiempo, respetando las formas inamovibles de determinados maestros y maestras. Yo creo que como en tantos aspectos de la vida, la verdad está en el justo medio. Hay un par de, yo diría, de equivocados conflictos que se suelen pensar cuando se habla de tarot. Uno de ellos es si el tarot es solo y pura intuición o si el tarot es solo y puro estudio. Este sería el primer debate. Y el segundo, en el que vamos a avanzar en el transcurso de esta clase, es, lo voy a profundizar luego, esta idea de si hay irreconciliabilidad, o sea, si no son reconciliables, la idea de una vida regida por el destino, por lo que se llama filosóficamente el determinismo, nada puedes hacer para escapar a tu destino, nadie se muere en las vísperas, todo está escrito, o por el contrario, somos dueños absolutos del albedrío, del que equivocadamente muchas veces se denomina como libre albedrío, lo cual, como yo siempre señalo, si ustedes me lo permiten, es una inútil redundancia, porque la definición de albedrío es la libre elección. Por lo tanto, decir libre albedrío
sería como si estuviéramos diciendo libre elección. Por eso simplemente hablamos de albedrío a secas. Hay entonces estas dos posturas, ¿no? Es decir, está todo escrito, lo que las cartas digan, si es que dicen algo. También vamos a analizar este concepto, ¿no? Lo que las cartas dicen es inevitable, o por el contrario, las cartas no me van a condicionar porque yo hago con mi vida lo que quiero. Y en estos dos debates, como este primero que mencioné al comenzar la clase de hoy, creo que también la verdad está en el justo medio y es bueno entenderlo para poder aprovechar las herramientas de crecimiento que el tarot, más allá de su válida y útil función de consultoría, puede presentar para nosotros mismos. Permítame comenzar entonces esta siguiente parte en la clase de hoy, señalando que en principio tenemos que aceptar o debemos proponernos aceptar que las naipes de tarot o las cartas de tarot, naipes o cartas le decimos en distintos países, por sí mismas no van a decirnos absolutamente nada. Son en última instancia simples trozos de cartón pintado, no animados de una inteligencia propia, no animados de una vida propia, no poseídas e imbuidas de un duende que haga revelaciones. Lo que es disparador de lo que nos interesa analizar en la clase de hoy son los símbolos del tarot, las imágenes, los colores, la numerología implícita del tarot. La mayor parte de los que nos acompañan hoy, lo sé, no son ajenos al tarot, sea porque lo conocen ya en profundidad, sea porque estén realizando sus primeras experiencias y acercamientos al mismo, pero el manejo del tarot, y uno estaría aquí tentado a hacer un comentario a pie de página, y preguntarse, bueno, pero ¿de cuántos tipos de tarot estamos hablando, no? ¿Cuáles son aquellos que tienen credibilidad? ¿Cuáles no? ¿Qué maestro, qué libro, qué enseñanza, qué curso crees, Gustavo, que puede estar más cercano a la verdad? Y aquí la palabra verdad la tengo que poner entre comillas, y cuáles no. De eso también vamos a hablar en la clase de hoy. Pero comencemos entonces aclarando este primer concepto. Lo realmente importante en el tarot es su simbología. Cada uno de los arcanos, tanto mayores como menores, y esto aplica tanto, por ejemplo, para el tarot marsellés como para el tarot egipcio, ustedes lo saben muy bien, significa algo, representa algo, simboliza algo. ¿Pero qué es un símbolo después de todo? Voy a hacer aquí un breve comentario y pido perdón porque veo muchas caritas en la galería de rostros de alumnos y alumnas que lo han sido de algunas formaciones nuestras y tal vez este concepto les resulte reiterativo. A ellos pido disculpas por reiterarlo, pero es bueno como para uniformar un concepto que vamos a usar después habitualmente. ¿Qué entendemos por símbolo? ¿Por qué decimos simboliza algo? En este caso particular, un arcano de tarot. No hay que confundir la palabra símbolo con la palabra signo. Muchas veces lo usamos como sinónimos. Esto es muy común, hasta en el lenguaje coloquial, pero sin embargo es erróneo. El signo representa una grafía, puede ser un dibujo, puede ser una letra, una imagen, un concepto, ¿por qué no?, que evoca una determinada idea. Ustedes van por una autopista, por una carretera, en su automóvil, en su carro, y de pronto, a un lado del camino, ven un cartel que muestra, por ejemplo, un tenedor y un cuchillo, y abajo la cifra 3. Y ustedes saben que ese cartel les está diciendo que a 3 kilómetros hay un comedor, un restaurante, un parador, donde pueden detenerse y comer algo. Esa imagen breve, un dibujo y un número, evoca todo un concepto, toda una idea. A 3 kilómetros hay un restaurante donde podemos comer. Esto es la propiedad del signo. Una imagen que evoca un concepto. Y que no es lo mismo que un símbolo. Porque en la tradición filosófica, el símbolo es la imagen, la grafía, el dibujo, es la imagen que evoca una
multiplicidad, una variedad de distintas ideas. Y pongamos un ejemplo sencillo, una cruz. Ustedes ven una cruz y pueden pensar en la iglesia. Ven una cruz y pueden pensar en un cementerio. Ven una cruz y se acuerden de su abuela, ya fallecida, que tenía un rosario sobre su cama. Las tres ideas son disparadas, son asociadas por la misma imagen. Y las tres son absolutamente válidas en cada contexto particular para la persona que hace la evocación en base a esa imagen. Y estos son los símbolos de los arcanos de tarot. Cuando el ahorcado nos recuerda el sufrimiento como expiación kármica y el esfuerzo, quizás doliente, pero que deja algún resultado, cuando la rueda de la fortuna nos evoca la idea de los ciclos que se repiten en la pequeña vida diaria o a lo largo de nuestra vida, cuando ascendemos y descendemos o volvemos a pasar por situaciones similares una y otra vez a través de los años, cuando el sabio nos hace pensar en la profundidad del pensamiento reposado y de avanzar con prudencia en la vida, iluminándonos con la luz de la reflexión. Cuando el loco lo asociamos a las fuerzas más pasionales, que muchas veces nos impulsan a circunstancias destructivas, pero que en sí son una energía que adecuadamente canalizada puede transformarse en creativa. Estamos en base a esos símbolos evocando asociaciones que son conocimientos. Pero ¿de dónde provienen esas asociaciones? Como en cualquier texto sobre tarot o conferencia o curso como tarot se precie de tal, siempre se señala. Las imágenes del tarot no son el producto desvariado de algún ilustrador medieval trasnochado, que un día decidió inventar una serie de imágenes y asociarles un significado a cada una de ellas, sino son representaciones nuevamente simbólicas de arquetipos del inconsciente colectivo de la humanidad. ¿Qué es esto del inconsciente colectivo de la humanidad? Para quien no conozca el concepto, y me van a permitir quienes sí lo conocen, hacer una descripción que tal vez es demasiado simple, pero bueno, los tiempos y la necesidad de avanzar en esta reunión así lo ameritan. Todos poseemos, lo sabemos, un inconsciente personal o individual, que es el conjunto de impresiones en ámbitos no accesibles directamente por la conciencia, de aquello que hemos vivido, sufrido y gozado a lo largo de nuestra vida. Lo que cada uno transitó en la vida de su nacimiento hasta aquí es absolutamente diferente, distinto a lo que cada uno de los que están en esta sala y de los 8.000 millones de personas que caminan por el planeta han vivido, han sufrido y han gozado. Todos vivimos distintas situaciones, e inclusive dentro de una misma familia, dos hermanos y hasta mellizos pueden haber vivido un sinnúmero de situaciones comunes de tipo familiar, pero procesadas de diferente manera por sus propias tipologías, o haber vivido situaciones en la vida externa a lo familiar diferentes uno de otro, por lo cual los inconscientes individuales de esos mellizos va a presentar obviamente marcadas diferencias. Todos somos distintos a todos por cómo nos caracteriza, cómo nos define nuestro inconsciente individual o personal. Pero de la misma manera que todos somos diferentes a todos, en nuestro inconsciente individual, todos compartimos elementos comunes con todos, aunque más no fuere por el solo y simple hecho de ser miembros de la especie humana. Miedos que se suelen denominar instintivos, el miedo a la oscuridad, el miedo a lo desconocido, la necesidad mágica o necesidad religiosa, el instinto sexual, el arquetipo del viejo sabio, el arquetipo de la gran madre y un largo etcétera, definen a esas características psíquicas que todos compartimos. Todos los seres humanos en algún momento de su niñez, y algunos cuando siguen siendo adultos también, han tenido miedo a la oscuridad.
Y esto es ¿qué? Esto es un arcaísmo que la psique conserva desde la época primitiva, cuando el ser humano, especialmente en tiempos previos a dominar el fuego, relacionaba la noche con el peligro y la muerte. Entonces, el humano primitivo cazaba en la sabana, en la pradera de día, era la cúspide de la cadena alimenticia, pero por la noche se refugiaba en la copa de los árboles o en lo profundo de las cavernas, apenas durmiendo de manera entrecortada, temiendo a las bestias de presa que en la noche salían a buscar su alimento. Y durante miles o decenas o centenares de miles de años, antes de que el hombre, como dije antes, dominara el fuego y entonces pudiera establecer sus áreas de protección, ¿no? Su círculo de protección con el fuego y amedrentar a las bestias, además de todos los usos que a posteriori le dio a este elemento, hasta ese entonces la oscuridad significaba peligro de muerte, la luz diurna, seguridad, por lo menos podía verse a la distancia si el peligro se acercaba. Siglos y milenios de vivir así dejaron grabado, como se acostumbra a decir hoy en nuestro código genético, esta impronta de que la oscuridad es sinónimo de peligro. Y por transposición, lo desconocido. Porque lo desconocido representa esas áreas oscuras fuera de la luz que no comprendemos. Esto, que como dije está en los genes de nuestra especie, es compartido por toda la especie humana. Es lo que se llama un arquetipo. El arquetipo del viejo sabio, para mencionar un arquetipo que no es tan popularmente conocido, que es el arquetipo del viejo sabio, esa necesidad, ese sesgo de aceptación que tenemos de buscar referentes que acrediten o que avalen que mi manera de entender la realidad es la correcta. Cuando decimos tal cosa es así porque lo aprendí, lo estudié en la universidad, donde mis profesores me enseñaron que yo no lo he experimentado, yo no he recorrido ese camino, por ejemplo, de laboratorio hasta una conclusión, pero admito, por mi sesgo de aceptación, lo académico es sinónimo de seriedad del conocimiento, acepto lo que esos profesores dicen y digo, tal cosa es así porque me lo enseñaron en la universidad. Pero una persona muy creyente puede decir, yo creo que la realidad es de otra forma porque así me lo dijo el cura, o así me lo dijo el pastor, o el ministro, o el rabino, que son sus referentes de autoridad. O cuando se busca el consenso de un grupo o un autor literario, por ejemplo, de libros de estas disciplinas, voy a poner el ejemplo, con quien nos sentimos identificados, porque esa persona conocida expresa en sus textos lo mismo que creo yo. Entonces siento, y esto es sentir más que pensar, porque es instintivo e inconsciente, que tiene la verdad. Y ahí el sesgo de aceptación hace que me transforme en un lector asiduo de esa persona, en un alumno habitual de esa persona. Esto no está ni bien ni mal, no es un juicio de valor lo que hacemos, es simplemente observar una realidad psicológica que existe en todos los seres humanos. Porque todos los seres humanos compartimos el arquetipo del viejo sabio. Y así podríamos enlistar largamente un sinnúmero, bueno, no un sinnúmero, un número definido pero muy grande, de estos ladrillos que construyen los fundamentos de lo que llamamos inconsciente colectivo. Piensen en una gran mente mundial que se replica, y voy a usar el término que yo creo que es adecuado, microcósmicamente en el psiquismo de cada uno de nosotros. Esa es nuestra partición, nuestra correspondencia de ese inconsciente colectivo global. Por supuesto, el concepto de inconsciente colectivo tiene muchos niveles de discusión, porque existen inconscientes colectivos ya no genéricos de la especie, sino grupales. Y así podemos decir, por ejemplo, que, pongamos un ejemplo cualquiera, los alemanes, o quienes viven en la cultura alemana, comparten una serie de modismos psicológicos diferentes
a los ecuatorianos, porque cada grupo definido por cultura, por tradición, por raza, por religión, comparte determinados valores psicológicos comunes, otra vez, no valor en un sentido de virtud, ¿no? Sino de elemento energético, psíquicamente hablando, que moviliza determinada conducta. Y por eso los alemanes son, es decir, se comportan de una manera, y los, para el ejemplo, ecuatorianos son y se comportan de una manera, en algunas cosas, completamente diferente. Y esto podríamos hablar de todas las nacionalidades, de las etnias, de las religiones, y hasta en grupos tan pequeños como las familias. Porque grupos familiares, especialmente muy cohesionados y muy estructurados, muy férreamente estructurados, impregnan a sus miembros de modismos psicológicos diferenciados de otros grupos familiares. Entonces es como una matriushka, ¿no? Esta curiosidad tradicional rusa de muñequitas dentro de muñequitas, dentro de muñequitas, de sucesivas capas de inconsciente colectivos. Pero volvamos al inconsciente colectivo original, que denominábamos de la especie humana, de la humanidad. Existen, por tanto, como decía, ladrillos que construyen el fundamento de esa naturaleza, comunes a todos. Y esto es lo que reflejan los arcanos del tarot. Podemos debatir, y de hecho en nuestras formaciones de tarot, como aquella cuya presentación ustedes brevemente vieron un video al comienzo, podemos debatir y teorizar sobre quiénes y cuándo obtuvieron la información y por qué medios de esta construcción basal del inconsciente colectivo. Pero lo cierto es que los arcanos reflejan esos arquetipos. ¿Y cuál es el valor de esto? Bien, voy a adelantarme un poquito a un comentario que voy a desarrollar de manera un poco más precisa en unos minutos. Pero permítanme anticiparlo así. La observación de una imagen arquetípica despierta el arquetipo interno. Y repito este concepto porque creo que no es menor. La observación de una imagen arquetípica despierta el arquetipo interno. Yo he tenido la oportunidad de ser amigo largos años atrás, con un gran psicoanalista argentino, que es el doctor Norberto Litvinov, que supo ser presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, entre otros logros en su magisterio. Litvinov dice en uno de sus textos que el símbolo es una máquina psicológica generadora de energía. El símbolo es una máquina psicológica generadora de energía. Por supuesto, es una metáfora propia de un psicoanalista, a fin de cuentas, pero que encierra un concepto sumamente interesante. Porque implica que cuando un símbolo reacciona con algo de nuestro propio psiquismo, no es el punto si es de nuestro psiquismo personal o colectivo, de nuestro psiquismo, genera energía. ¿Y de qué energía estamos aquí hablando? De la que se manifiesta en los eventos parapsicológicos que se producen durante la lectura del tarot. Recuerden ustedes que a principios de esta clase, cuando comenzamos esta clase, yo hice el comentario que uno de los grandes debates que se plantean en estas instancias es si existe la necesidad de volcar y confiar en el trabajo con el tarot exclusivamente en la intuición, o excluyentemente en la intuición, o excluyentemente en el estudio y en el conocimiento, si se quiere, dogmático de los naipes. Aquí voy a aportar un comentario. Este trabajo lo compartimos de todas maneras con nuestros alumnos, de otro amigo personal, el psicólogo Javier Paul, quien
explica y desarrolla una teoría sumamente interesante que después reúne hipótesis cuya tesis es precisamente lo que se pone en evidencia con la práctica del tarot. Javier enseña lo siguiente: los sistemas oraculares, todos los sistemas oraculares, el tarot, el chiquín, las runas, los bucios o caracoles, la ceromancia, la oniromancia, la onicomancia, la quiromancia, etcétera, etcétera, etcétera. De los más populares o de los más exóticos, de los que casi no practica nadie o de los que son masivos hoy en día. Son sistemas, él lo denomina sistemas astrales de información. Es decir, formas sutiles por las cuales quien lo practica se conecta con capacidades y potencialidades latentes de su propia naturaleza y las expresa a través de ese sistema oracular. Hay una actitud a veces instalada en la opinión pública y particularmente en muchos medios de comunicación, de ver al tarot como algo frívolo, superficial, pasatista, algo quizás más cercano a mentalidades supersticiosas que pretendidamente científicas. Yo aquí siempre quiero señalar que no debemos caer en el error de creer o confundir el método con la creencia. ¿Qué quiero decir con esto? Mucha gente, cuando uno les dice, bueno, pero para ti, ¿qué es superstición y qué es ciencia? Le responde, bueno, para mí la superstición es todo eso que tiene que ver con el tarot, con velas, con la astrología, con símbolos mágicos, con duendes, ¿y la ciencia qué es? Y la ciencia son laboratorios, ecuaciones matemáticas, batas blancas, academias universitarias, y ese es un gravísimo error. El pensamiento científico es una excelente arma de conocimiento, pero el pensamiento científico no significa computadoras, laboratorios, batas blancas y ecuaciones matemáticas. El pensamiento científico significa el cumplimiento de tres, y solo tres, principios. Principio de verificabilidad, número uno. Que yo haga una afirmación y los demás puedan verificar, corroborar que los hechos son como yo afirmo que son. Principio número 2, de repetibilidad. Que yo proponga que repitiendo este método vamos a llegar siempre a este resultado y todas las veces que ustedes repitan ese método lleguen al mismo resultado. Y principio número 3, enunciación de leyes generales desde casos particulares. Que después de estudiar 50 o 500 casos, por ejemplo de tarot, ustedes puedan decir, bueno, llego a la conclusión, por lo que he observado en todos estos casos, que esta carta o este naipe siempre se corresponde con esta situación de la persona. ¿Se comprenden los ejemplos? ¿Sí? Si estos ejemplos se comprenden, es muy obvio que el instrumento usado no tiene nada que ver con el método. Un estudiante universitario que discuta que la verdad de la realidad es como se la enseñaron sus profesores, porque son académicos, y su único argumento sea acudir a lo que sus profesores le transmitieron, tiene un pensamiento mucho más mágico que el aprendiz del chamán de una tribu, que después de recibir de su maestro las enseñanzas para trabajar con hierbas, decide hacer sus propias experiencias y probar alguna otra hierba y mezclarla para ver si obtiene el mismo resultado, uno distinto o uno mejor. El segundo, ese aprendiz de chamán, tiene un método científico mayor que ese hipotético en el ejemplo estudiante universitario. Aunque esto parezca casi una parodia, lo que voy a decir, se puede hacer ciencia con velas, con tarot y con sahumerios, y se puede actuar de manera
tontamente mágica, porque hay una magia que debería ser respetada y respetable, pero de eso vamos a hablar en otra clase. Digo, magia en el sentido coloquial, ¿no?, y absurdo de la palabra, y se puede hacer tontamente magia porque uno simplemente repite aquello que le enseñaron, porque cree que quienes se los transmitieron tienen la verdad en su poder. Por eso, en buena medida, podemos sostener que el tarot es experimental. Ahora, ¿esto excluye la intuición? Cuando hablamos de fundamentos parapsicológicos y metafísicos, aquí la idea de lo metafísico se traslada a esta idea de la importancia de lo espiritual en el contexto del tarot. Nuevamente vuelvo a curarme en salud y repito algo que dije al principio de la clase. Yo lo que estoy compartiendo aquí es mi percepción, mi experiencia, mi mirada sobre el tarot, con el objetivo y la idea, no mucho más que eso, que ustedes tomen aquello que les resuena y, bueno, descarten lo que así no sea. Suele suponerse, o algunos suponen, no es tampoco una generalidad, que debe haber toda una ritualización alrededor de la práctica del tarot. Como que el tarot debe ser guardado en un cofre de madera con ciertas atribuciones particulares, debe ser trabajado bajo determinadas y específicas circunstancias astrológicas, debe haber algún tipo de inevitable preparación espiritual para interactuar con él. ¿Eso significa que yo en lo personal descreo de todo este marco espiritual? No, pero relativizo ciertos términos. Por ejemplo, uno que empleé recién, el de inevitable. Un trabajo espiritual, o si me permiten decirlo así, una ritualización del tarot, puede sumar mucho a nuestra interacción con él. Pero porque facilita el proceso de conocimiento del tarot, no porque sea determinante en el proceso de conocimiento del tarot. Y ahí están los fundamentos parapsicológicos que yo decía anteriormente. Porque una cosa que está demostrado empíricamente es que el marco del tarot actúa como un disparador de nuestras propias potencialidades parapsicológicas latentes. Y aquí me voy a detener un par de minutos. ¿Qué es la potencialidad parapsicológica? La potencialidad parapsicológica es la capacidad latente que tenemos todos los seres humanos, todos, de producir uno o más distintos eventos parapsicológicos. También, nuevamente, hay como una especie de creencia popular de que la capacidad parapsicológica es un don. De hecho, algunas personas hablan del don parapsicológico, ¿no?, que unas personas tienen y muchas no. Y solemos ver por ahí quizás algunos avisos en algún periódico donde vidente natural, dando a entender que los demás no lo son, ofrece sus servicios y que tiene un poder paranormal, espiritual, mental, con el adjetivo que ustedes quieran, que por el solo uso de la palabra poder, le pone en una posición discriminada con respecto al resto de la gente. O sea, yo tengo esta capacidad, ustedes no. Y esto no es lo que demuestra la investigación parapsicológica. Debo sí aquí hacer claramente mención de que se suele ignorar, inclusive mucha gente que anda en estos temas que nos apasionan, ¿no?, como nos entusiasman, como todos los que estamos aquí. Mucha gente, colegas nuestros, por lo menos de entusiasmo, desconocen el siglo de investigaciones empíricas de laboratorio en parapsicología que fundamentan y testifican la realidad de no solo de los fenómenos parapsicológicos, sino de este concepto de potencialidad parapsicológica. Lamentablemente, en estos tiempos en que se mira más YouTube que leerse libros, no suele haber mucho material, por ejemplo, que hable de los experimentos que a partir de 1932 en la Universidad de Duke, en Carolina del Norte, Estados Unidos, y durante 50 años llevó adelante el laboratorio de parapsicología de esa universidad,
fundado por un biólogo y matemático llamado Joseph Banks Rhine, junto con su esposa, y un grupo de científicos, y bueno, después sucedido por otras camadas de científicos, donde sometieron la experimentación parapsicológica a la más estricta exigencia del laboratorio. Y elaboraron una serie de informes que son fáciles de conseguir, donde demuestran estas dos cosas que señalamos: la realidad de la existencia de los fenómenos parapsicológicos y la potencialidad parapsicológica, que es uno de los, de hecho, de los primeros descubrimientos que hicieron. Todos los seres humanos tienen la capacidad latente de manifestar eventos parapsicológicos. ¿Y por qué, Gustavo? Yo conozco una señora que es clarividente, que puede ver el futuro, y lo que es yo, en mi vida tuve un episodio ni siquiera curioso para conversar en sobremesa. Porque hablamos de la capacidad latente. No significa que en todos los seres humanos se active, despierte, y mucho menos que lo haga con la misma intensidad. En estos experimentos que el laboratorio de la Universidad de Duke hizo en su momento, hay uno, por ejemplo, que es apasionante, ¿no? Por todas las implicancias que podemos hacer. Lo llamaron el experimento de las ovejas y las cabras. ¿En qué consistía ese experimento? Ellos contrataron una enorme cantidad de estudiantes, cerca de 1 millar de estudiantes de la propia universidad. Ustedes saben que los gringos suelen hacer ese tipo de prácticas, ¿no? Para que los estudiantes, siempre cortos de dinero, puedan ganarse unos dólares, los invitan a participar en experimentos de la propia universidad. Entonces, reunieron ese enorme número de estudiantes y los dividieron en 2 grandes grupos. Las ovejas, así lo llamaron, eran las personas que a priori, de anticipado, creían en lo parapsicológico, en lo sobrenatural, en la astrología, en la metafísica. Y las cabras era el grupo de personas que no creían en nada de eso. Personas ateas, radicalmente escépticas con todos estos temas. Y sometieron a ambos grupos a los mismos experimentos parapsicológicos. El gran aporte que hizo ese laboratorio es haber elaborado un método estadístico, es decir, matemático. Acá no tiene nada que ver ni con las creencias, ni con los sesgos de aceptación, ni con las especulaciones. Un método matemático por el cual, si la persona que está siendo sometida al experimento acierta en el experimento un determinado número de veces, hasta un determinado número de veces, eso es casualidad, es azar, es coincidencia. Pero si pasa ese número y lo sostiene en el tiempo, deja de ser azar, y lo denominaron tendencia de percepción extrasensorial. Es decir, ponía de manifiesto que esa persona tenía una capacidad manifiesta de lo parapsicológico. ¿Y saben cuál fue el resultado después de varios años de experimentación? Las ovejas, es decir, las personas creyentes y entusiásticamente interesadas en lo sobrenatural, en un 75% manifestaban fenómenos parapsicológicos. Las cabras, es decir, las personas que no creían en nada de eso, en poco más, décimas más de un 32%. ¿Y esto qué quiere decir? Si el experimento era científico, si el experimento era objetivo, si se supone que sometidos al experimento no importan tus creencias, ¿por qué las personas que eran afines a lo espiritual tenían tan alto índice de aciertos y las personas renuentes a lo espiritual tenían tan bajo nivel de acierto? Porque la predisposición cultural, anímica, emocional, permitía que la potencialidad parapsicológica se manifestara. Mientras que las personas que también, por cuestiones culturales, anímicas, familiares, negaban lo espiritual, reprimían la potencialidad parapsicológica. Una familia que, por ejemplo, ve con naturalidad lo espiritual, lo parapsicológico, que
de alguna forma lo toman hasta de una manera lúdica, ¿no? Que es tema de interés del grupo familiar, estadísticamente hace que sus miembros tiendan a manifestar en estos experimentos controlados eventos parapsicológicos, pero mientras que por el contrario, una familia atea, una familia dogmática, o por ejemplo, una familia ultrarreligiosa, terriblemente temerosa de lo que se sale del dogma, reprimía esa misma potencialidad. Pero la potencialidad es inmanente a la especie humana. Tanto es así que yo he visto numerosísimos casos, y donde ustedes conversen con sus allegados interesados o husmen un poco en sus recuerdos, van a encontrar episodios que acompañan esto que digo, que muchas veces la gente protagoniza episodios parapsicológicos, pero no los advierte, los toma como casualidades, no le da importancia. ¿Cuántas veces la gente dice, bueno, mira qué casualidad, y la cosa queda ahí? ¿Casualidad? ¿O estamos ante un emergente parapsicológico? Cada caso debería ser estudiado por separado. Lo que quiero significar con esto es que la especie humana, tiene esta potencialidad parapsicológica. Y lo que hace el tarot es abrir la ventanita para que emerja esa potencialidad. ¿Y por qué? Por algo con que los aburrí varios minutos: las imágenes arquetípicas. Porque observen la otra pantalla que tiene mi nombre. Ustedes ven ahí una típica tirada. Con el tema de los modelos de tiradas, de los esquemas de tirada, van a encontrar decenas de modelos distintos, si no centenares. Es como los modelos de tarot, ¿no? De esto voy a hablar un poquito después. Hay algunas personas que este esquema, que se conoce como piramidal, 1, 3, 5 y 7, y 3 cartas aparte, le resulta muy conocido. Y quizás hay algunas personas que, aún conociendo tarot, lo ven por primera vez. Es inútil el debate de cuál tipo de tirada es mejor, porque tiene que ver con todo lo que estamos diciendo. Si mi inconsciente se siente cómodo con un determinado esquema de tirada, así como si mi inconsciente se siente cómodo con un determinado tipo de naipe, la probabilidad de emergencia en el sentido de emerger, ¿no?, de esa potencialidad parapsicológica va a ser mayor que si mi inconsciente o mi mente dice, buah, así que tengo que trabajar de esta forma, pero yo estaba acostumbrado a hacerlo de otra manera. Pero mi maestra de tarot me dijo, no, tienes que hacer esta tirada y solo esta tirada. Porque eso va a reprimir, va a bloquear la emergencia de la potencialidad parapsicológica. Y esto nos lleva otra vez a este tema de intuición o dogma, intuición o estudio. Nosotros obtenemos, en un ámbito mucho más amplio que el tarot, en un ámbito propio de lo que conocemos como esoterismo, y de hecho, una de las próximas clases magistrales que vamos a compartir tiene que ver con eso. ¿Qué es el esoterismo? Concretamente, ¿no? Un término que uno lo lee mucho por ahí, pero a veces no se desarrolla con un poco de profundidad y con un poco de claridad. Pero en muchos ámbitos de lo esotérico, nosotros sostenemos esta especie de regla mnemotécnica. Decimos, la verdadera intuición no contradice a la razón, sino que ambas se complementan entre sí. Porque muchas veces puede ocurrir, hay personas que confían absolutamente en su intuición y sin ningún tipo de salvaguarda, sin ningún tipo de límite. La pregunta es, ¿pueden estar en todo momento seguros, que lo que creen que por intuición los naipes de tarot le están diciendo no es una expresión inconsciente de sus deseos o de sus temores más profundos? Yo puedo recibir a alguien en mi gabinete, en mi consultoría, supongamos, un joven que viene a hablarme de que está pronto a rendir unos exámenes en la universidad y está temeroso de aprobar y quiere saber el futuro. Gustavo, ¿voy a aprobar esos exámenes? Y enseguida voy a hablar sobre esto de futuro, ¿no? Si yo me basara exclusivamente en la intuición y excluyentemente en la intuición,
Cuando miro los naipes de tarot y quizás digo, ¿sabes qué? Por lo que veo aquí sí vas a probar. O, ¿sabes qué? Por lo que veo aquí no vas a probar. ¿Siempre será mi intuición quien me lo dicta? Porque a veces hay procesos, insisto, absolutamente inconscientes. Por eso no nos damos cuenta de ellos, ya que si nos diéramos cuenta, no serían inconscientes, sino conscientes. Parece que estoy jugando con las palabras, pero no es así. Puede ocurrir que yo diga, este joven no tiene cara de ser muy estudioso precisamente, y eso puede enturbiar mi lectura. O por el contrario, puedo verlo y en un nivel muy límbico, muy profundo, decir, ¿qué aspecto de ratón de biblioteca que tiene este muchacho? Y eso enturbiarme la lectura y llevarme a decir, pues sí, vas a aprobar. Necesito un contrapeso, necesito un punto de referencia para cotejar si lo que mi intuición me está diciendo tiene algún asidero. Y eso es el significado de los simbolismos del tarot. Por eso, en tarot, creo que es de la misma importancia el estudio que el uso de la intuición. Le falta trabajar a quien dice, no, 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 yo me ciño estrictamente a lo que el curso me dijo que eran los naipes. Pero tu intuición, no, 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 yo no me fío de la intuición. Voy a lo que el documento, el manual, ¿no? Me dice. Le falta trabajar todo ese aspecto, soltar ese aspecto intuitivo, como también está perdiendo el horizonte de vista quien dice, no, no, yo no estudio el significado de los naipes porque mi intuición a mí me dice todo lo que necesito saber, porque hay una verdad de perogrullo, nadie es buen observador de sí mismo. Entonces, que yo diga de mí, que yo diga de Gustavo Fernández. No, 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 pero es mi intuición. No, no, no es ni lo que espero ni lo que temo. ¿Desde qué lugar lo digo si estoy hablando de mí mismo? ¿Y por qué este equilibrio es tan importante? Porque lo que llamamos intuición no es más que la manifestación, no es más que un nombre genérico para distintos fenómenos parapsicológicos, insisto otra vez, aún a riesgo de ser aburrido, latentes en lo profundo del inconsciente de todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿de qué fenómenos parapsicológicos estamos hablando? Y aquí les pido que me permitan compartir pantalla y mostrarles un brevísimo texto. ¿Lo ven bien? Háganme un gestito, un pulgar levantado quizás. ¿No lo ven? Yo lo veo bien en compartir pantalla. Ah, sí, ahí me dice José Luis que sí. Perfecto. Bien, Eduardo, gracias también. Gracias a los demás que me están poniendo el emoticón del pulgar arriba. Gracias, chicos. Bueno, aquí yo he compartido una lista de los fenómenos parapsicológicos involucrados en la entrevista de tarot. Esta no es una clase de parapsicología. De hecho, en otro de nuestros cursos en la plataforma, Autodefensa Psíquica, desarrollamos estos temas con mayor profundidad, pero voy a hacer una breve definición de cada uno para uniformar los conceptos que estamos compartiendo. El primer fenómeno que se produce es el de la psicoquinesis, palabra que no hay que confundir con telequinesis. Ustedes conocen la expresión telequinesis, el movimiento de objetos físicos mediante la acción energética o la fuerza de la psiquis, de la mente, ¿no? Es decir, como que yo observara, no sé, una agenda que tengo aquí sobre el escritorio y sin que intervenga ninguna fuerza física, sin que nadie incline el escritorio, sin que ninguno de mis gatos se pasee por el escritorio, esa agenda se desplaza y se cae del escritorio. Diríamos, ese es un fenómeno típico de telequinesis. Es común que la gente confunda telequinesis con esa primera palabra en la lista, psicoquinesis, ¿no? Que sean como sinónimos. Sin embargo, psicoquinesis es un fenómeno muy particular y muy interesante. ¿Por qué? Mientras que la telequinesis es el movimiento de objetos inanimados
mediante la acción de la energía psíquica, habrán visto decenas de películas con ejemplos de telequinesis, la psicoquinesis, les doy la definición de diccionario primero, si me permiten, pero se los explico con un par de ejemplos muy sencillos. La psicoquinesis se define como la acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución. Acción de la energía psíquica sobre sistemas físicos en evolución. ¿Qué significa eso, Gustavo? Dos ejemplos muy sencillos. Están ustedes mirando el grifo, la llave de agua, la canilla, le decimos en nuestro país, de la cocina, del lavabo, del baño, del sanitario, y gotea. Y cae una gota de agua en un movimiento vertical y rectilíneo, una detrás de otra. De pronto hay un fenómeno de psicoquinesis y las gotas se desvían de su trayectoria vertical. El conjunto de gotas que está cayendo es un sistema físico en movimiento, en evolución. Y ustedes modifican ese movimiento mediante acción de la energía psíquica. Tomemos otro ejemplo, y muchos de ustedes lo van a asociar seguramente hasta con algún familiar en algún momento. Ustedes tienen una plantita en una maceta que se está agostando, que se está secando, que está muriendo. Y viene la tía, la abuela, esas personitas que todos conocemos que tienen manos mágicas con las plantas, y la acaricia, y le habla, y la acomoda, y le presta atención. Y días después la planta reverdeció. Hay un experimento muy común y muy interesante que ustedes pueden hacer en casa, que consiste en tomar dos macetas del mismo tamaño, rellenarlas con el mismo tipo de tierra, sembrar en ambas el mismo tipo de semillas, darle la misma cantidad de agua, que le dé la misma cantidad de luz solar. Y cuando los brotes empiezan a emerger, a una de las macetas comienzan a ignorarla. Le dan agua periódicamente, permitan que tenga aire y sol, pero no le prestan la menor atención. Pero a la otra maceta, todos los días, se dedican 10 minutos a hablarle a la plantita que está brotando, le ponen una música agradable, la acarician y le dan la misma agua, el mismo aire y el mismo sol que la otra maceta. ¿Y saben qué pasa? En una semana, la segunda plantita se desarrolla un 50 o un 60% más que la primera. Y esto ocurre prácticamente en todos los casos donde se realiza el experimento. ¿Qué ocurrió ahí? Psicoquinesis. La plantita en crecimiento es un sistema físico en evolución. Y la interacción de la energía psíquica de ustedes, enfocada en esa plantita proactivamente, acelera su prosperidad y crecimiento. Detrás de la sanación psíquica o la sanación espiritual, llámenla como quieran, muchas veces hay fenómenos de psicoquinesis, donde la regeneración de un tejido, la recidiva de una patología, la cicatrización de una herida en contra de las expectativas clínicas, es por acción de la energía psíquica enfocada en las personas que manifiestan, obviamente, la psicoquinesis. Pero claro, aquí tenemos un detalle interesante. ¿Cuándo se produce psicoquinesis en una entrevista de tarot? Cuando barajan el naipe. Normalmente toda entrevista de tarot, especialmente aquellas que son reposadas, aquí llamo yo una entrevista reposada. Miren, esto es una opinión muy personal y por supuesto nadie se sienta identificado si no desea con ello. Yo soy muy respetuoso del trabajo con el tarot, pero este respeto implica entender, pero además por la eficiencia de lo que vamos a hacer, que una entrevista de tarot requiere su momento y su tiempo. Es decir, vamos a trabajar en tarot, nos enfocamos en lo que estamos haciendo y le dedicamos el tiempo que necesita. No soy amigo de la consulta de 15 minutos, no soy amigo de tiro los naipes en televisión mientras los televidentes llaman haciendo preguntas, no soy, podemos discutirlo en otro contexto, pero tengo mi percepción personal que de esa manera no solo no soy respetuoso con el tarot,
sino no permito que se cree el ambiente que yo necesito a nivel profundo de mi psiquis para que se manifieste en esa ventana, como dije antes, que se abre durante la tirada de tarot, para que se manifiesten los fenómenos que luego van a transmitir una información que sea digna de compartir. Cuando ustedes barajan los naipes de tarot, o ustedes mezclan las cartas de tarot, generalmente, previamente, ha habido una conversación con nuestro consultante. Nos hemos puesto en escena, nos hemos sintonizado de alguna manera con nuestro consultante. Estamos plenamente enfocados en él, ella y su problemática. Entonces, cuando comenzamos el barajado, antes de continuar con la distribución de los naipes para organizar la tirada de tarot, lo que estamos aquí realizando no es un proceso azaroso de mezclado de los naipes. De hecho, y por esa razón, el barajado de los naipes de tarot también tiene sus técnicas propias, porque busca facilitar que inconscientemente en ese barajado ya estemos ejerciendo un efecto psicoquinético. Yo quiero aquí detenerme un momento y volver a un comentario que hice antes que tal vez pasó de manera muy superficial. La existencia de estos fenómenos parapsicológicos es algo que está más allá de toda duda razonable, porque como dije antes y di algunos antecedentes, está demostrado en laboratorio. Entonces no estamos tratando de explicar un enigma con otro misterio. Estamos tratando de explicar, llamémoslo un enigma, el del tarot, con una herramienta experimentada, que es el conocimiento empírico de los fenómenos parapsicológicos. Sabemos, porque se ha repetido bajo condiciones de laboratorio, que la psicoquinesis existe. Sabemos que todos los seres humanos tenemos potencialidad parapsicológica, y entre esas potencialidades está también el fenómeno de la psicoquinesis. Entonces, creado el marco, creado el escenario adecuado, idóneo, la psicoquinesis se puede manifestar, y de hecho se manifiesta durante el proceso del barajado, del mezclado de los naipes de tarot. Y luego tenemos una serie de fenómenos que tal vez ustedes ya conocen, por lo menos de nombre: telepatía, clarividencia, retrocognición y precognición. Y me voy a detener un momento aquí. Telepatía. Todos tenemos una noción de lo que es la telepatía: el intercambio de información entre dos o más mentes. Estamos enfocándonos en nuestro consultante, hemos creado, como dijo antes, un marco, un escenario. Están las cartas de tarot, los naipes de tarot ya dispuestos sobre nuestro escritorio o frente a nosotros en la mesa. Ya el simbolismo de los arcanos, simbolismo arquetípico, está detonando, está activando, está despertando nuestros profundos arquetipos del inconsciente colectivo. Y miren mis manos en la pantalla. La mano superior habla del escenario del inconsciente individual. Lo definí antes. La mano inferior habla del escenario del inconsciente colectivo. Yo dije, la potencialidad parapsicológica es inherente a toda la especie humana. Por lo tanto, la potencialidad parapsicológica es parte del inconsciente colectivo de la humanidad. Mi consciente, que sería una tercer mano aquí arriba, está observando los arcanos del tarot. Está observando el simbolismo de esas imágenes arquetípicas. Y la excitación, porque esta es la palabra adecuada, la excitación que provoca, y otra vez miren las manos en la pantalla, en los arquetipos del inconsciente colectivo que está en mí, observar esas imágenes arrastra a la superficie la potencialidad parapsicológica, y el evento parapsicológico se manifiesta como telepatía, como clarividencia. ¿Qué es la clarividencia? En un sentido preciso y técnico: el conocimiento extrasensorial, o sea, sin el uso de los sentidos físicos, de una información que no puede accederse de otra manera. Si yo en este momento tuviera un pantallazo mental de lo que hay, no sé,
en el escritorio de José Luis, pongamos por caso, sin que él me lo diga, que sería el uso de un sentido físico, el oído, sin verlo, que sería el uso de otro sentido físico, la vista. No, tengo un pantallazo mental de algo que hay en el escritorio de José Luis y resulta que efectivamente en el escritorio de José Luis hay eso que creí ver. Yo puedo decir que eso es un fenómeno de clarividencia. La retrocognición es la clarividencia hacia el pasado. Si yo tuviera un pantallazo mental de algo que estuvo sobre el escritorio de José Luis ayer, no hoy, ayer, le digo a mi amigo, ¿tienes por ahí X objeto? Y José Luis me dice, no, ahorita no, pero sí lo tenía ayer. Esto es clarividencia hacia atrás en el tiempo. Se llama retrocognición. Y la premonición o precognición, se llama de las dos maneras, es la clarividencia hacia adelante en el tiempo. Le digo a José Luis, ¿tienes tal objeto? No tengo nada de eso aquí. Pero 2 o 3 días después me comenta, ¿sabes, Gustavo, que al día siguiente llegué a mi casa y alguien había dejado en mi escritorio ese objeto que tú describiste el día anterior? Eso sería premonición o precognición. Estos fenómenos inmanentes a la potencialidad parapsicológica de toda persona se disparan durante la entrevista de tarot, excitados por los símbolos de los arquetipos, nuestros arquetipos colectivos que al emerger por esa excitación eclosiona la potencialidad parapsicológica. Fíjense que aquí abajo, entre signos de interrogación, señalé otros 2 tipos de fenómenos: telepatía retrocognitiva y telepatía premonitoria o precognitiva. ¿Por qué lo he puesto entre signos de interrogación? Bueno, porque esto es precisamente la parapsicología, la parapsicología en serio, ¿no? Como disciplina formal, no simplemente como divertimento de feria. Está en constante evolución y desarrollo. Y estos son 2 fenómenos que se están debatiendo e investigando actualmente. Si puede existir también una telepatía retrocognitiva, ¿qué sería la telepatía retrocognitiva? Saber qué pensó José Luis ayer. Y la telepatía premonitoria o precognitiva, saber hoy qué va a pensar mañana José Luis. Si me permiten simplemente el comentario circunstancial, en lo personal yo tengo la firme convicción de que estos fenómenos sí existen y deberían sumarse a las categorías de clasificación de fenómenos parapsicológicos, ¿no? Aunque otros colegas, bueno, todavía en debate y están en proceso de investigación. Pero lo que quiero decir es que esta totalidad de fenómenos es lo que explica lo que pasa durante la entrevista de tarot. Y vuelvo a insistir una vez más, gente linda, no se requieren condiciones personales especiales. Alguien me dirá, bueno, pero indiscutablemente, Gustavo, la persona que naturalmente manifiesta clarividencia, lo que se dice un vidente en términos populares, la persona que espontáneamente produce una psicoquinesis, está en una posición ventajosa con respecto al común de nosotros, que tenemos que hacer algún tipo de gimnasia para manifestarla. En este caso, la gimnasia es precisamente el marco de la entrevista de tarot. Sí, pero aquí yo me permito acotar, y hay muchos antecedentes en ese sentido, que también las personas que manifiestan estas condiciones parapsicológicas en forma errática y no controlada, suelen padecer también perturbaciones de tipo psicopatológico o en ocasiones dificultades de armonizar o articular bien con la sociedad, con el entorno, o les resulta difícil manejar sus explosiones de carácter, porque una vez que se abren las represas del inconsciente, no solo emerge lo lindo, arrastra
todo aquello que no fue sanado, que no fue elaborado, que no fue trabajado en algún momento. Lo interesante del ejercicio de disciplinas como el tarot, podríamos nombrar otras muchas, claro que sí, ¿no? Pero esto es una charla sobre tarot. Lo interesante de disciplinas como el tarot es que, y lo voy a usar por tercera y última vez el término, abren una ventana y la vuelven a cerrar. Permiten, por esta observación pausada, meditada de los arquetipos, porque ¿qué es lo que hacemos cuando dejamos vagar nuestra vista sobre los naipes y vamos observando sus símbolos? Estamos haciendo una meditación. Lo que se genera en el contexto de la entrevista de tarot, cuando nos desconectamos de ese simbolismo que lo dispara, es decir, cuando damos por terminada y cerrada la sesión, lenta pero uniformemente, esa ventana metafórica que mencioné vuelve a cerrarse sobre sí misma. Por esta misma razón, es tan interesante todas las opciones, porque el tarot no es solo consulta a terceros, ustedes lo saben bien. Es una herramienta de autoconocimiento, meditar sobre determinados arcanos, meditar sobre determinados arcanos en ciertas fechas del año, hacer un verdadero, si me lo permiten decir así, un verdadero yoga mental del trabajo meditativo con arcanos, es una forma controlada, eficiente, de ir desarrollando no solo potencialidades parapsicológicas, sino potencialidades humanas que podemos estar necesitando en el concierto de la vida cotidiana. Todos tenemos un guerrero dormido o una guerrera dormida. El tema es el guerrero, la guerrera. ¿Se muestra en la vida en el momento que lo necesitamos? Y sabemos que el concepto del arquetipo del guerrero no es arruinarle la salud al prójimo, atacar y lastimar a los demás, sino vencer las dificultades. Que una persona no pueda vencer una dificultad, que una persona tema la dificultad, solo me dice que su arquetipo del guerrero está dormido, no que carece de él. Todos tenemos un arquetipo del sabio. ¿Qué nos muestra la carta 9, el sabio? A un anciano que apoyándose en un bastón, en un cayado, lleva delante de sí una linterna, una lámpara. ¿Qué significa ese símbolo? ¿A qué analogía remite? Al pensamiento reflexivo, donde tanteando con el bastón del sentido común el camino en el que avanzamos e iluminándolo con la luz de nuestra inteligencia, avanzamos a paso lento pero seguro hacia el objetivo que nos proponemos. Todos tenemos un sabio, una sabia latente en nosotros. No todos logran despertar a ese sabio, a esa sabia, y así con otros arquetipos. Entonces, claro, es aquí cuando el tarot muestra formas de trabajo que apuntan al autoconocimiento. Y esto, lo del autoconocimiento y lo de trabajar desde lo parapsicológico, la circunstancia de quienes vienen a consulta, es mucho más enriquecedor que responder solo preguntas del pasado o del futuro. Y me permito regresar un momento a pantalla principal porque quiero hacer una pequeña observación. Les decía, observen la otra pantalla donde se encuentra la tirada piramidal, ¿no? Esta tirada en forma de pirámide, por eso se llama piramidal, en 4 líneas, una de un naipe, la segunda de 3, la cuarta de 5, la quinta de 7 y 3 naipes aparte. Brevemente, para quien no la conoce, ¿qué representa esa tirada? Bien, los 4 primeros naipes, es decir, la línea de un naipe y la línea de 3, representa el pasado. La tercera línea, la línea del 5, de 5 naipes, representa el presente. La última línea, la línea de 7, representa el futuro. Luego les hablo de las otras 3. Pero ¿qué entendemos aquí por representa el pasado, el presente y el futuro? Esto nos vuelve a llevar otra vez a ese punto que plantea al comienzo de la charla. ¿Destino o albedrío? Lo que muestran los naipes, ¿está escrito y no hay manera de escapar de ello? ¿O por el contrario, yo puedo hacer con mi vida lo que quiero? Ni lo uno ni lo otro. Nuevamente,
Quizás la verdad está en el justo medio. Porque hay cosas que no podemos elegir en la vida. Si lo quieren poner en estos términos, hasta por razones kármicas, estamos obligados a transitarlas. Pero atención, hay muchas cosas en las cuales la decisión es nuestra. Y sin entrar en lo que estrictamente va a ser tema de una futura masterclass, cuando hablemos de karma y reencarnación, permítanme recordarles así un concepto de la filosofía kármica fundamental. En la medida que el autoconocimiento se profundiza, quemamos karma. ¿Y qué significa esto? Que si yo quemo karma, amplío el margen de mi albedrío. Las personas que no reconocen su karma, no trabajan para liberar karma, eso se llama quemar karma, o mucho más primitivamente, no creen en el karma, están inevitablemente condenadas a ser objeto del karma. El determinismo se transforma en algo, perdón por ser reiterativo, determinante de sus vidas, y el albedrío se reduce dramáticamente. La persona en búsqueda del autoconocimiento, en ese proceso y en ese trabajo, libera karma, quema karma, porque el primer paso de todo autoconocimiento es proponerse, conocerse, aceptarse, modificar y corregir y no buscar excusas, no echar la culpa a los demás, ¿verdad? Entonces, ese proceso, porque no hay autoconocimiento si no partimos de ahí. Si alguien dice, no, yo trabajo mucho en mi ser interior, en mi autoconocimiento. Lo que pasa es que yo podría trabajar mucho más, pero la culpa es de mi marido, de mi esposa, que no le gusta nada de eso, ¿no? O yo, no, estás en un grave problema. Estás en un gravísimo problema. Diana está haciendo gestos ahí, porque esta es la línea del autoconocimiento. Entonces, en ese proceso de profundizar el autoconocimiento, vamos quemando el karma, vamos liberando karma. Nunca completamente, pero eso es un debate ya bizantino que dejaremos para otro día. Pero el tema es que ese karma se reduce tan drásticamente como nos apliquemos en ese autoconocimiento. Y para que se entienda la idea, el espacio que deja en nuestra vida libre, el karma que se reduce, lo gana el albedrío de lo que podemos hacer y decidir sobre nuestra propia vida. Entonces, encontrar ese punto de equilibrio. Y esto para mí y para mi consultante. Muchas veces, ustedes lo saben bien, la persona acude a la consulta, se sienta del otro lado de mi escritorio y dando un golpe en el mismo dice, quiero saber qué me va a pasar. ¿Me voy a casar o no me voy a casar? ¿Me van a echar del trabajo o no me van a echar? El problema de un planteo, porque aquí las aguas se dividen. A partir de aquí hay quienes siguen la ola de satisfacer el ego y la expectativa de la persona, o bien se inicia el camino de los que decimos vamos a tratar de hacer algo para abrir un poco la cabecita de esta persona, ¿no? Porque a partir del momento en que alguien dice, ¿qué me va a pasar? Si aparece algo feo, no me lo diga. O me mira que estoy observando con atención los naipes, ¿hay algo lindo que me tenga que contar? Lo que está haciendo en primer lugar es decretarse esclavo del determinismo. Está diciendo con su actitud, yo no puedo hacer nada. Estoy obligado, obligada a que las cosas me pasen. Qué costumbre también, ¿no? Tiene la gente a decir, me pasó tal cosa. Bueno, cuando tenga una oportunidad, que las cosas vengan de la afuera hacia mí. Esta división que yo expliqué en esta tirada, porque entonces ustedes con mucho tino pueden decirme, bien, Gustavo, estamos de acuerdo, pero ¿por qué hablas en esa tirada piramidal de pasado, presente y futuro? Esa es una forma muy simple de presentar la tirada. Porque cuando hablamos de pasado en tarot, estamos hablando de las circunstancias que configuraron esta realidad que hoy estamos viviendo. No el pasado, cuando tenías 8 años te ocurrió tal cosa, sino ¿por qué estoy en este lugar? ¿De qué tengo que hacerme cargo? Miren, hay una frase que
yo llevo siempre bien dentro de mí, que me ha servido muchísimo en la vida para superarme y que siempre la comparto porque quien la internalice tiene una poderosa herramienta. Una frase que dice, tanto te guste como no te guste, el lugar donde estás en la vida ahora es la consecuencia de las decisiones que tomaste hasta aquí. Se la repito, tanto te guste como no te guste, el lugar donde estás en la vida ahora es las consecuencias de las decisiones que tomaste hasta aquí. No, pero resulta que yo, mis padres, porque en este país de porquería que tiene una economía desastrosa, porque mi pareja no me deja, porque yo tengo que dedicarme a mis hijos que me roban todo el tiempo, tanto te guste o no, el lugar donde estás es la consecuencia de las decisiones que viniste tomando. Y a mucha gente le resulta terrible tener que hacerse cargo de esto, pero chicos, chicas, si no nos hacemos cargo de eso, no para autoflagelarnos, no para autocastigarnos, no para decir mea culpa, mea culpa, mea culpa, sino decir bien, porque encierra el secreto, encierra el santo grial de un futuro infinito. Eso significa que de aquí en adelante, de mis decisiones dependen los lugares donde vaya a estar en la vida. Entonces, cuando reflexionamos sobre el consultante y con el consultante, yo creo que es muy importante esta interacción, en tiradas como la que les presento en la otra pantalla, lo que nosotros decimos, bueno, muy bien, las circunstancias, estas te trajeron hasta aquí. Y lo que aparece como hipotético futuro, en realidad habla de las tendencias dominantes, es decir, ¿de a dónde tiende a transitar tu vida si no haces a tiempo lo necesario para evitarlo? En el caso de que no te guste, ¿no? En el caso que sea desagradable. De hecho, hay ciertas claves. En el profesor de tarot enseñamos, por ejemplo, ciertas posiciones de naipes, ¿sí? Que son llaves para cambiar la tendencia dominante. Ahora, yo no puedo cambiar una tendencia dominante a futuro si no reconozco qué tendencia me modelaron en el pasado. ¿Se comprende este escenario? Si yo no me hago cargo de lo que fue, ¿me voy a hacer cargo de lo que viene? Vamos, somos todos grandecitos. Entonces, estas son las tendencias dominantes. Hay un ejemplo que es histórico, porque ocurrió en los años 60, ¿no? Para los que son defensores del destino inexorable. Un hombre de negocios en Estados Unidos, viajante de comercio entre distintas ciudades, representando a su empresa, una noche en un hotel en una de las ciudades, sueña que el avión que iba a tomar al día siguiente para viajar a otra ciudad tiene un accidente y todos fallecen. En el sueño, él se ve entre llamas, quemándose en el fuego, en el accidente del avión. Se despierta con un susto increíble, transpirando, y queda en un estado tan crispado que decide suspender su vuelo. El avión se cayó. Se mataron todos los pasajeros y tripulantes, lamentablemente. Pero este hombre, obviamente, sobrevivió. Los defensores del destino dicen, ven, ahí tiene un ejemplo. No se pudo evitar la caída del avión. Los defensores del albedrío dicen, no, no hay destino, porque en el sueño él moría y sin embargo siguió viviendo. ¿Qué es lo que hay? Hay un equilibrio. Él pudo no darle importancia al sueño, tomarse un calmante, decir, fue una pesadilla, e indiscutiblemente habría muerto en ese accidente. Él tomó una decisión que le salvó la vida, ejecutó su albedrío, cambió el rumbo de la tendencia dominante. Esto que estaría reflejado en la última línea de esta tirada de tarot. Explico simplemente para no dejar el concepto en el aire. Esos tres naipes que están a un lado, que ustedes ven en la pantalla, se lo conoce como las opciones. Es decir, si esa tendencia dominante que vemos en esa última línea de tarot, no, gracias, no es lo que yo quiero, por favor, esa será lo que dicen los naipes, pero yo no quiero eso. ¿Qué puedo hacer? El qué puedo hacer, entre otros elementos de juicio, lo dan los consejos de los tres arcanos que están a un lado.
Lo que el tarot, y ya avanzando en dirección al final de la clase de hoy, pero no tan inmediata, lo que el tarot en última instancia está poniendo de manifiesto aquí es un concepto de un término que se abusa mucho de hoy en día, ¿no? 20 años atrás, voy a decir una palabra que les aseguro, 20 años atrás no conocía a nadie. Había que estar muy metido en los temas de física y astrofísica para escuchar esta palabrita que voy a decir ahora. Hoy en día todo el mundo la usa. La pregunta es si se usa correctamente. La palabra es momento cuántico. ¿Qué es un momento cuántico? En cada instante de nuestra línea de vida hay n, por no decir infinitos, hay un número indeterminado de vidas distintas que puedo estar viviendo, de situaciones diferentes que puedo estar viviendo. Vuelvo, veo por ahí a Cristian, a Lourdes, a Loreto, que son alumnos, se van a decir otra vez el mismo ejemplo, pero bueno, es bastante ilustrativo. Vuelvo a este ejemplo que siempre doy. Yo puedo continuar con la clase hasta su final, ¿bien? Pero yo también ahora podría tener un brote psicótico, arrojar la vincha del micrófono y dar la clase por terminada. O podría caer un meteorito sobre este edificio y terminarse la clase no por mi voluntad. O podrían pasar otras cosas. Tranquilos, yo confío en que vamos a terminar la clase. Pero no es inevitable que terminemos la clase, ¿comprenden? En estos momentos hay muchas otras cosas que podrían ocurrir. ¿Cuántas veces en la vida habremos tomado por un camino lateral que no era el camino que nos llevaría, o nos evitamos tomar ese camino lateral para continuar por el camino que creíamos que era el único? Ahora, ¿qué ocurre con los caminos laterales? Los caminos laterales se abren, se distancian y hubieran resultado en vidas completamente diferentes a las que tenemos ahora. A veces una decisión mínima por extrapolación de momentos cuánticos, o sea, todos los momentos que siguen a ese momento, hubieran resultado en vidas completamente diferentes a la que tenemos ahora. Y de hecho, bueno, yo lo comento a mis alumnos, siempre en algún punto, lamentablemente, trato de ser, ya doy pie a las preguntas al final, Mayra, sí, cómo no, doy pie a las preguntas, pero todas las que me van dejando en el chat, por favor. Y les decía, yo mismo me tengo que reconocer en muchos momentos cuánticos, donde muchos me alegré de haber tomado la decisión, y en otros dije, ¿qué hubiera pasado, no? Es contrafáctico, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado tal otra decisión? Esto es lo que señala el tarot. La tendencia dominante y los eventuales momentos cuánticos que se presentan en la circunstancia y para quien está consultando en esa circunstancia. En este caso, mi consultante que tengo enfrente de mí. Y todo esto confluye en el hecho de transmitir al consultante la responsabilidad que tiene de la información entregada. Miren, siempre se ha dicho que las personas ignorantes son felices y las personas que comienzan a despertar aceptaron dejar de serlo. La persona que es ignorante es feliz porque ignora. No sabe que hay otras opciones, cree que lo que tiene o lo que es todo lo que hay. Se acostumbra, se adapta a esa zona de confort. Quien comenzó a despertar, quien comenzó a transitar otros caminos, de pronto descubre, pero ya no puede volver hacia atrás. Y solo le resta continuar avanzando en el camino del conocimiento. No queda otro resultado. La persona que va a una consulta de tarot no puede mostrarse ignorante de la información que acaba de recibir. Porque esa persona, aunque salga y diga, pero son un montón de tonterías, esa información que está ahí en ese momento en él o en ella, no estaba, digamos, un día antes. Es, por un lado, responsable de usarla o de dejar de usarla. Pero por otro lado, ya hay una modificación
vuelvo otra vez a insistir con el término para sostener el hilo de la asociación de ideas, ya hay una diferenciación cuántica de lo que era la vida anterior. Que yo diga, no voy a hacer lo que me dijeron en la consulta de tarot, no es lo mismo que no saber lo que la consulta de tarot me habría dicho. ¿Se entiende la diferencia? Porque hasta un nivel inconsciente, esa información comienza a trabajar y a hacer un proceso. Pero a partir de ahí, lógicamente, ustedes, como tarotistas, ya no son responsables. Responsable es la persona de lo que hace con ese conocimiento a partir de allí. Y entonces, resumiendo, y voy a repasar el chat en el cual veo una gran cantidad de mensajes. El fenómeno de tarot, porque aquí, a ver, vuelvo un momento hacia atrás otra vez. A mí me llama la atención en los años que hace que vengo dedicándome, sin ir más lejos, como docente, como profesor en estas disciplinas, que hay mucha gente entusiasta de estos temas, compenetradas, practicantes, volcadas, que viven de acuerdo a estos temas, que quizás desconocen una serie de conocimientos básicos que ayudarían a organizar mejor algunas ideas. Por ejemplo, no confundir lo parapsicológico con lo espiritual, ¿no? Porque tal vez con el término de lo espiritual se abusa mucho. Que los dones espirituales, que la sanación espiritual, que lo espiritual aquí, que lo espiritual allá. Miren, en autodefensa psíquica, que es un instructorado que compartimos también en nuestra plataforma, donde el nombre dice bastante, mas no lo dice todo, en una de las primeras clases yo señalo este punto, digo, a ver, no toda perturbación que podemos sufrir no física es brujería, ni tampoco es una entidad espiritual. Hay un buen número de distintos factores de perturbación, algunos espirituales, otros astrales, otros energéticos y otros psíquicos. Y el primer paso es saber diferenciarlos. Porque el gran aporte de la autodefensa psíquica no es solo las herramientas de protección que enseña, para propios y para terceros, sino permitir identificar por los síntomas qué es lo que está atacando o perturbando. Pero coloquialmente uno descubre que la gente mete todo en la misma bolsa y se confunde lo espiritual con lo psíquico, con lo energético, ¿no? No, porque hay algo energético en mi casa que me está perjudicando, entonces yo quiero una protección espiritual. A ver, si estás seguro que es algo energético, tenemos que cotejarlo, pues en todo caso la armonización o la protección será energética. Si necesitas una protección espiritual es porque lo que te perturba proviene del plano espiritual que no es el energético. Y a veces explicar esta diferencia de terrenos, de territorios, resulta un trabajo interesante porque, insisto, mucha gente no diferencia estos conceptos. Entonces, volviendo a tarot, debemos entender que lo que ocurre en la entrevista de tarot es fundamentalmente parapsicológico y tiene que ver con las potencialidades psíquicas latentes en nosotros, estudiosos, practicantes, entusiastas, como quieran llamarlos, del tarot. El tarot es una herramienta que por esta relación de arquetipos que ya expliqué, dispara, despierta, después se volverán a su siesta, ¿no? Volverán a dormirse, pero despierta por el lapso de la entrevista esas capacidades inmanentes y latentes en toda la especie humana. Bien, quiero revisar un poquito el chat, voy pasando los saluditos, buenas noches, bien. Jorge, gracias por acompañar. Ahí están Francisco, Zuli, vamos a ver. Gustavo desde Manabí, Caro. Bien. Gustavo dice, también piensan algunos o algunas personas más que todo que creen en Yahvé. Ellos saben decir que el tarot es de demonios. ¿Qué dice eso? ¿Qué diría usted sobre eso que dicen del tarot? Ya, con todo respeto, sí, conozco esa postura. Y con todo respeto diría, es un ejemplo de las cabras. ¿Se acuerdan el tema de las ovejas y las cabras? El experimento que mencioné al principio. Entraríamos quizás en una discusión, si se quiere, ni siquiera teológica, filosófica, es decir, bueno, ¿en qué se basa esa afirmación? Yo no puedo
ir al choque de la creencia de alguien. No porque no la pueda refutar, sino que una creencia no necesita evidencia. Si yo digo yo creo en Dios, y alguien me dice demostrarlo, no, yo no tengo por qué demostrarlo, yo dije creo. Si yo dijera, yo estoy convencido, es un hecho físico que Dios existe, ustedes pueden decirme, bueno, danos unas evidencias, danos pruebas. Pero si yo digo yo creo, la creencia no necesita evidencia. Entonces, si una persona dice, yo creo en Yahvé, ¿y yo qué le puedo decir? Que yo también, o no, o lo pienso de una manera distinta. Ahora, si su argumento es, porque yo creo en Yahvé y la Biblia dice, porque la Biblia también es una cuestión de creencia. ¿Qué voy a decirle? A ver, la Biblia fue escrita en su momento para un tipo de... Pero es la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que tú crees. Y está bien y es respetable tu creencia, pero no me lo puedes imponer como un hecho a los que no compartimos esa creencia. Aquí el problema no es si alguien, Gustavo, cree que es cosa de demonios o no. Acá el problema es el fundamentalismo radicalizado de quienes dicen esto es así porque es lo que yo creo, y a los que no los mandaríamos a la hoguera si pudiéramos. Ese es el verdadero problema. Toda creencia es respetable. Yo lo comento porque no doy nombres, así. Yo he tenido sacerdotes y monjas católicos en mi consulta de tarot. ¿Y cuál es el problema? Yo no modifico su creencia. Yo no trato de convencerle de que practique otro dogma u otro ritual. Yo uso esta herramienta para abrir las puertas de la percepción, como decía el famoso libro de Aldous Huxley, ¿no? Para abrir las puertas de la percepción y poder conversar alternativas sanas y proactivas para su vida cotidiana. Si esa persona que está sentada enfrente de mí es monja, es comerciante, es prostituta o es médica, no me cambia, digo, para hablar del mismo género que la monja, no me cambia absolutamente nada. No significa absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo para decir? Bueno, desearles que sean felices con su creencia, pero los que no estamos obligados, porque, insisto, porque esto es una situación un poco enojosa que yo he atravesado muchísimas veces en mi vida. Tener enfrente a alguien, y a veces muchos, algunos, que me dicen, porque la verdad revelada está en la Biblia, y esta es la palabra de Dios. Y yo decirles, está bien, pero eso es para ustedes, no para mí. Arderás en el infierno, qué sé yo. Tal vez sí, tal vez no, no sé si existe el infierno, no es de lo que estamos hablando, pero no me podés imponer tu campo de creencias para el debate. ¿Se entiende esta idea? Francisco saluda, Mayra también, vamos. Mayra, por favor, no me confunda, por favor, con los significados, pues los está mezclando, ¿no? Pues así, ahí me perdí, Mayra. Te pediría que me expliques un poco más claro, porque aquí el confundido soy yo, cuando estoy mezclando los significados. Mayra, pero dejen ver las tiradas, ya que habla y no deja ver. Mayra, esta no es una clase para enseñar tiradas de tarot. Esta es una clase de los fundamentos parapsicológicos y metafísicos del tarot. La tirada que está en la pantalla es un ejemplo para explicar el contexto. Por supuesto, está a tu disposición, si quieres profundizar las tiradas, el curso de tarot u otros cursos de tarot para que los conozcas en más profundidad. Buenas noches, pregunta Patricia, ¿cuánto dura esta clase el día de hoy? Un rato más. Diana, muy cierto, Gustavo, Carl Jung decía, hasta que no te hagas consciente de lo que lleva tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Es verdad, gran frase de Jung. Mayra, mi estimada, todos elegimos ya sea consciente o inconscientemente nuestro destino. Lo que está expresando es sus experiencias que ha vivido mi bella. Bueno, Mayra, este también es un tema de respetar opiniones, pero de creencias. Porque cuando decís, todos elegimos inconscientemente, tú no sabes qué hace tu inconsciente. Porque por definición es inconsciente. ¿Qué significa inconsciente? No consciente. Resulta muy difícil, yo esto lo he observado muchas veces, inclusive en la clínica psicológica, que la gente admita simplemente como tema de conversación que dentro de nosotros hay otro que es totalmente ajeno y sobre el cual no tengo ningún poder ni decisión.
mi inconsciente. Yo siempre digo, para entender esta relación entre inconsciente y consciente personal, es decir, el consciente es la estructura psíquica con la cual nos vinculamos, con la cual organizamos nuestro discurso, nuestro pensamiento, con el cual ustedes procesan, están de acuerdo o no con lo que yo estoy diciendo. Eso lo hace la esfera consciente. Pero no tenemos la menor idea qué percibe y cómo está trabajando nuestro inconsciente en este momento. Y yo siempre acudo a un ejemplo ilustrativo. Digo, piensen en un gigante, muy grandote, muy fuerte, pero tonto, muy tonto, que tiene sentado sobre los hombros un enano tremendamente inteligente. El enano es el consciente, el grandote, el gigante tonto, el inconsciente. Cuando el enano inteligente, el consciente, le dice al gigante, vamos en aquella dirección por tal motivo, y el gigante dice, bueno, marchan hacia donde el enano quiere que vayan. Pero el día que el gigante se taró, se ofuscó, se enojó y decide ir en otra dirección, por más que el enano inteligente le suplique, lo trate de convencer y le ordene, van a ir donde la fuerza bruta del inconsciente los dirige. En el inconsciente radican muchas fortalezas no explotadas, pero también radican allí muchos elementos autodestructivos. Yo decía aquella frase, ¿no? Tanto te guste como no te guste el lugar en que estás en la vida, es la consecuencia de las decisiones que tomaste hasta aquí. Muchas cosas que no nos gustan, que nos han pasado en la vida, es por no haber podido prever hacia donde nuestro inconsciente nos llevaba. Por lo tanto, es sumamente discutible esa afirmación de que elegimos inconscientemente nuestro destino. R. Barriga dice, en desacuerdo con esa visión gnóstica, no somos todopoderosos, existen fenómenos colectivos y azares de destino. Esa ideita de que yo soy el que elijo, te la implantan para no ver la gran película. Todas las sectas coercitivas que conozco, cienciología, coaching coercitivo, etcétera, empiezan con ese discurso. Es la antesala a una tiranía, paradójicamente. Permitime modestamente señalarte aquí que yo no estoy negando la influencia del determinismo, del destino. Estoy diciendo que es una variable junto a la variable del albedrío. Cada uno, cada una, sabrá explorar su propio albedrío y, por supuesto, ¿no? Y respetando la opinión. Si yo digo, no creo que yo pueda elegir, porque todo está condicionado, evidentemente, ya he elegido. Andrea, muchas gracias, muy iluminadora esta información. Shirley, qué tema tan importante, muchas gracias. Silvia, gracias Gustavo, bueno, por compartir, gracias a ustedes. Roberto, ¿en la radiestesia se da la psicoquinesis o se ve influenciada? Es buena observación, Roberto, muy buena observación, que nos salimos del tema de tarot, pero es absolutamente una analogía válida. El péndulo no se mueve, hablo del péndulo por ser el instrumento radiestésico más conocido, podríamos hablar de otros. El péndulo no se mueve por sí solo, no se cuelga un duende del péndulo que lo balancee de un lado al otro. El péndulo muestra, expresa las percepciones inconscientes del operador. Si yo sostengo un péndulo del borde de mi escritorio, por ejemplo, y lo presiono con un dedo, espero que se quede inmóvil y formulo preguntas, el péndulo no se va a mover. Debe haber un contacto que permita una influencia más directa del operador o operadora sobre el péndulo, donde, como bien señalas, la psicoquinesis es una de ellas. Rosa, bueno, muchas gracias. Agradece Andrea. Gracias, Andrea, por tus palabras. Elkin, bueno, creo que hasta aquí, hasta el final, tengo todos agradecimientos y demás. Como dije al principio de la charla, mis queridos amigos y amigas, y fue lo primero que dije, la idea de esta masterclass no es imponer una visión sobre el tarot, sino compartir una visión de tarot, que por supuesto profundizamos y desarrollamos en espacios formativos tales como nuestro profesorado en tarot, que es por supuesto, junto con esto que estamos brindándoles en el encuentro de hoy, lo que deseamos
compartir desde la plataforma en mis cursos virtuales. Nosotros sostenemos que el estudio metódico del tarot y el ejercicio de las prácticas de desarrollo de meditación con tarot estimulan esta percepción extrasensorial que se manifiesta precisamente a través de la consulta de tarot. Eso nos habilita y eso nos pone en un lugar en el cual esta herramienta sea empleada como un mecanismo de búsqueda interior o una herramienta de trabajo profesional para asistir y acompañar en su búsqueda a terceros, se termina revelando como una de las más eficientes, aún más allá del tipo de tarot con que trabajen. Y aquí hay una observación final. Tarot marsellés, tarot egipcio, Golden Dawn, Aquarius, White, Weird. ¿Cuál de todos los tipos de tarot? Recuerden las palabras del licenciado Paul que dije también al principio de la clase. Todo sistema oracular interactúa excluyentemente con quien lo emplea. No se trata de que un numeroso número de personas digan el mejor tarot es A, porque tal vez para cierta persona el mejor tarot es B. Lo que sí debemos tener en claro un concepto de la tradición metafísica. Muchas escuelas de tarot responden a lo que se llama un linaje espiritual. Aquí sí estamos empleando acadamente la palabra espiritual. ¿Qué es un linaje espiritual? Un linaje espiritual, que es algo que se ve no solo en escuelas iniciáticas, escuelas de tarot, uno las ve en un sinnúmero de ámbitos. Por ejemplo, se ve en muchos espacios de transmisión del conocimiento ancestral originario. Un maestro o maestra transmite un conocimiento a un discípulo o discípula, este con el tiempo es maestro, se lo transmite a otro discípulo, este con el tiempo es maestro, se lo transmite y así por generaciones. Esa transmisión es lo que se llama un linaje espiritual, porque va creando alrededor de esa enseñanza lo que técnicamente en metafísica se conoce como un egregoro. ¿Qué es un egregoro? Un egregoro es una masa de energía psíquica autárquica asociada a ciertos simbolismos. Cuando una sociedad iniciática, no importa cuál, y no vamos a discutir sociedades iniciáticas, inicia a sus adeptos, y estos con el tiempo inician a otros, y esto con el tiempo inician a otros, esta sucesión, esta transmisión del conocimiento a través del ritual de la iniciación va nutriendo ese egregoro. Fíjense que en metafísica el concepto egregoro es muy interesante porque habla de verdaderas entidades psíquicas que pueden ser positivas o negativas según el uso o mal uso que se haga de las mismas. Otro tema puntual de autodefensa psíquica, si me permiten hacer la acotación. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el catolicismo? Un obispo inicia a los sacerdotes. Algunos de esos sacerdotes llegarán a ser obispos que iniciarán otros sacerdotes, que en su tiempo serán obispos que iniciarán, es lo que se conoce como sucesión apostólica. La sucesión apostólica es, dentro del cristianismo, del catolicismo, para ser más exacto, un egregoro sostenido a través de las generaciones. Cuando un conocimiento tradicional, el tarot, por ejemplo, se transmite alrededor de un instrumento determinado, el tarot marsellés, o el tarot egipcio, o el tarot Crowley, o el que fuere, lo que se va gestando a través de las generaciones es una energía de linaje. ¿Qué significa esto? ¿Cómo se muestra? Con que cada practicante se nutre y se fortalece en el reservorio de esa energía que el linaje ha creado. Esto significa que todos los modelos de tarot que han surgido en los últimos años carecen de valor por no tener antigüedad, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de esos modelos son la forma en que ciertos maestros expresan desde su sentir el valor arquetípico de las imágenes. Y es más, siempre se señala que no es equivocado
el practicante de tarot, la practicante de tarot, que en algún momento diseña su propio mazo de naipes porque refleja su propia percepción. Entonces eso significa, Gustavo, que estos naipes con los cuales podemos sentir más afinidad intuitiva son mejores que los tradicionales porque están más cercanos a mi sentir, pero no tienen energía de linaje. Entonces esta es una elección que el practicante verá cómo gestionar. Me gusta trabajar con tarot tradicionales, conscientes de la energía de linaje que acompaña. Prefiero trabajar con tarot más recientes, pero creados por maestros, o crear mi propio mazo de tarot, cuyas imágenes reflejen mi verdadero y profundo sentir, pero que carecerán energía de linaje. Esto no se resuelve con un Gustavo Fernández diciéndoles A o B, sino se resuelve con su propia y cotidiana experiencia personal. Bien. A ver si tengo algún mensajito más. Andrea acompaña lo que dice desde la mirada de la quirología. R. Barriga, no sé la R de qué, perdona, es yo uso las varillas y se supone que lo que mueve son movimientos inconscientes. Ahora, no sé si ese inconsciente está conectado a un yo no circunscripto y luego a qué otra fuente está conectada a eso. No sé todavía los resultados que obtengo, etcétera, etcétera. No sé si sos Roberto o Rodolfo o Robert Barriga. Búscame en las redes y te voy a compartir un trabajo personal donde desarrollo este concepto para que saques tus propias conclusiones. Y Lucho agradece por la invitación a esta clase. Bueno, gente hermosa, llegamos así, cumplidas prácticamente 2 horas. Al final de esta masterclass, pido disculpas si no les he dado un receso, no suele ser habitual en mí cuando hay muchos conceptos que desarrollar, y esperando encontrarles a muchos de ustedes en las próximas masterclasses sobre temas que sé que despertarán el interés de todos ustedes, me despido. Los dejo en compañía de José Luis, Juan Pablo, quienes les van a robar 2 minutitos haciéndoles una propuesta que entiendo será de interés. Buena vida y sean felices allí donde estén. Gracias, Gustavo. Buenas noches con todos. Excelente clase. Bueno, primero agradecerles a cada uno, a cada una por darse el tiempo de acompañarnos, de escuchar la clase de Gustavo. Para los que no me conocen, mi nombre es José Luis Garcés y junto a Juan Pablo Naranjo estamos desarrollando este proyecto miscursosvirtuales.net. El objetivo básicamente es volcar este bellísimo y profundo conocimiento que Gustavo nos comparte de manera virtual. Estamos desarrollando muchos temas que Gustavo tiene como formaciones, instructorados, profesorados, ¿sí? De varios temas. En el momento actual tenemos autodefensa psíquica, que ya está disponible en alta definición, y por supuesto el profesorado de tarot, del cual Gustavo nos ha hablado un poco. Entonces, si este tema les pareció interesante, si piensan ustedes que un profesorado junto con Gustavo puede ampliar aún más sus conocimientos y ampliar sus horizontes, les invito a que nos visiten en la plataforma miscursosvirtuales.net. En el chat, sí, yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan llenar sus datos. Las personas que aún no se han registrado en nuestra base de datos, es importante que nos dejen sus nombres y su correo electrónico, por favor, para que a través de este medio nosotros les podamos hacer llegar la clase de hoy, ¿sí? Y si están interesados, también un cupón de descuento para que puedan acceder al profesorado de tarot marsellés y egipcio, que va a tener el descuento por 48 horas, ¿sí? A las personas que han visto esta masterclass. Y también esta base de datos nos sirve a nosotros para hacerles llegar el cronograma, así como el temario de las futuras masterclasses que vamos a estar compartiendo con Gustavo. Así que agradecerles una vez más por su tiempo y visítenos, por favor, en la plataforma. Las personas pueden dejar también su correo electrónico en el chat, así nosotros podemos cosechar toda esa información y hacerles llegar la grabación y el cupón de descuento. Bueno, eso por hoy.
Muchísimas gracias, Gus, gracias por tu tiempo. Juanpi, una feliz noche a todos. No te escuchamos, Gus. Perdón, había muteado para evitar la interferencia. Le decía gracias a todos, gracias a todas. Paz y bien, chicos, chicas, en sus vidas. Sean felices y nos volvemos a encontrar hasta cualquier momento. Chau, buena noche.